Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de lenguaje y comunicación para segundo medio. En esta oportunidad lo que vamos a realizar es seguir el objetivo que hemos venido trabajando hace algunas semanas ya, en donde estamos redactando un texto argumentativo considerando el propósito que éste tiene y además la estructura. En esta oportunidad vamos a trabajar con la conclusión y además con cómo citar para poder ir desarrollando los argumentos que muchos de ustedes ya tienen bastante avanzados. Por lo tanto, vamos a ver algunas indicaciones, algunos tips concretos de cómo realizar una buena conclusión y además qué elementos deben tener las citas. Recordar que estamos trabajando con esta estructura, una estructura básica de un texto argumentativo, la cual tiene una introducción en donde nosotros presentamos a modo general nuestro tema. Esta introducción ya debiésemos tenerla un poco armada, bastante avanzada ya. Trabajamos en ella durante la semana anterior. En la cápsula anterior pueden encontrar datos y tips de cómo realizar una buena introducción. Esto ya tendría que estar ok. Además de nuestra tesis, la cual está ya también redactada y es parte de la estructura también de nuestro texto argumentativo. Esta tesis, para que esté bien y correctamente formulada, debe tener dentro de su redacción una base, una garantía y un respaldo. Con estos tres elementos, ¿cierto?, estaría también nuestra tesis de manera correcta. Estamos trabajando entonces ahora con tres argumentos, ya los cuales van a estar redactados cada uno en un párrafo distinto, y recordar que estos corresponden a razones que van a defender a nuestra tesis. Por lo tanto, argumento y tesis están directamente relacionados entre sí. Y en este caso, en el caso de nosotros, siempre nuestros argumentos van a tender a apoyar nuestra tesis. Recordar, ¿cierto?, que cada argumento tiene que ir en un párrafo distinto, ya que son diferentes entre sí. Y por último, que es lo que vamos a realizar hoy, vamos a mirar, ¿cierto?, a conocer cómo poder realizar una buena conclusión. La característica esencial de una conclusión es retomar lo dicho anteriormente. Esta conclusión retoma tanto lo dicho en los argumentos por ustedes, los autores del texto argumentativo, y además lo dicho en la introducción. Por lo tanto, tenemos ya que tener realizada nuestra introducción, por lo tanto también redactada nuestra tesis, y además nuestros argumentos para poder hacer una muy buena conclusión y poder finalizar en el fondo nuestro trabajo. Las características que tiene una buena conclusión, y que acá estas son elementos bastante prácticos que ustedes pueden aplicar en ella. Lo primero es añadir un conector que indique finalización de un discurso, finalización de un texto. Vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante, pero básicamente este conector le indica a su posible lector que el texto ya está finalizando y por lo tanto no vamos a añadir nuevas informaciones, no vamos a añadir nuevos argumentos, sino que ese conector me indica de que ya no va a haber más texto, lo estoy terminando. Por lo tanto, debo seleccionar un conector que indique que mi texto ya está por terminarse. La segunda característica que les puede servir también es que una conclusión lo que realiza es una síntesis, en este caso, de los argumentos que ustedes realizaron con antelación. Sintetizar es decir o parafrasear lo más importante. Parafrasear es utilizar otras palabras para decir algo que ya se ha dicho anteriormente. Por lo tanto, aquí también tenemos otro consejo bastante bueno para poder realizar una muy buena conclusión. Acudir a nuestros argumentos y sintetizarlos. Eso es lo relevante. Y por último, también parte de la conclusión es que tienen que volver a retomar lo redactado en la introducción, incluida la tesis. Es decir, nuevamente parafraseamos, lo decimos con otras palabras y retomamos por qué, por ejemplo, es importante hablar de nuestro tema, el tema que ustedes seleccionaron, y la postura que tienen como grupo, ¿cierto? Los que están trabajando en grupo, o la postura individual que tiene cada autor del texto.
Por lo tanto, nuestra conclusión debiese considerar, ¿cierto?, nuestro conector especial, que indique que estamos finalizando, debe considerar sintetizar los argumentos y también debe considerar retomar lo que ustedes comentaron, lo que ustedes escribieron en su introducción, incluida también la tesis. Les dije que íbamos a mirar algunos conectores que les pueden servir para comenzar su conclusión. Acá hay un listado, ya no es necesario que los utilicen todos a la vez, sino que con uno es suficiente. Recuerden que ustedes, mediante este conector, le dan la pista al lector de que nuestro texto está ya finalizando, está llegando a su fin, y tenemos que, por supuesto, avisarle a nuestro lector. ¿Cómo le avisamos? Con uno de estos conectores, que puede ser en conclusión, para finalizar, en definitiva, cualquiera de los que aparecen en este listado. Dijimos también que íbamos a mirar y a observar para qué o cómo citar. Tenemos que partir de la base, ¿cierto?, de la pregunta, llegar a la respuesta a la pregunta de qué es citar en un texto. Una cita bibliográfica es la referencia, y ojo con esto, con el concepto de referencia, que se debe incluir en el texto y que aporta la información necesaria para poder localizar una fuente utilizada. Es decir, utilizamos estos elementos que aparecen acá como una imagen, ¿cierto? Las comillas en este sentido son bastante importantes porque me indican que yo utilizo palabras de otros autores y que me sirven para apoyar una idea mía. Es ahí cuando estamos citando, ¿ya? Y habla acerca de las referencias porque las referencias bibliográficas, los documentos, los datos, los gráficos que ustedes han ido averiguando, no son de creación propia, sino que están basados en estudios o en opiniones externas y que ustedes están utilizando y que muy bien, ¿cierto? Tenemos que utilizarlas para poder sustentar nuestros puntos de vista personales. El formato APA, ¿ya? ¿Por qué aparece este concepto extraño? Formato APA es un modelo, ya es un estándar elaborado hace un tiempo atrás, en donde se utiliza, ¿cierto? Hay una estandarización de cómo citar ciertos documentos, generalmente del área de las ciencias de la conducta o de las ciencias sociales. Es el más conocido, se utiliza bastante en educación superior, sin embargo nosotros en educación media también podemos utilizarlo, ya que ordena un poco los datos que ustedes extraen de fuentes de información externas. Así se llama, ¿cierto? Así se llama este estándar. ¿Qué es lo que citamos? ¿En qué momento nosotros debemos citar? Vamos a citar siempre ideas, opiniones o teorías que son de otra persona, ya que así le damos el reconocimiento a ese autor de que estamos utilizando sus palabras o sus ideas. Cualquier dato, cualquier estadística, gráfico o imagen que no sea de conocimiento público, es decir, cualquier imagen o gráfico que esté, por ejemplo, en una página de internet y que refleje un estudio, puede ser también citada. Cualquier referencia de palabras de otra persona, si hay una entrevista de alguna persona experta en un tema, y a mí me sirve la frase para mi texto argumentativo, entonces la debo citar. El parafraseo entonces de palabras de otra persona, es decir, que yo ocupe con mis palabras las ideas de otros, también debiese ser citado. Entonces, en cualquiera de estos casos, ¿cierto? Los que vimos recién, tenemos que citar. ¿Y cómo citamos? Es lo que vamos a ver ahora en la siguiente lámina. Las formas correctas de citar en un texto con el formato APA, que ya dijimos que era este estándar, están, por un lado, las citas textuales, que básicamente es como nosotros conocemos las citas, en donde se utilizan comillas, ¿ya? Y seguidamente se añaden algunos otros datos como el nombre del autor, el año de publicación y la página de la obra original donde aparece la frase citada. Hay algunos datos que pueden no estar, pero sí es muy relevante que tengamos conocimiento de quién es la idea que nosotros estamos citando textualmente. ¿Ya? Acá hay un ejemplo
dice: la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena. Entonces yo acá tengo, ¿cierto?, algunos otros datos: Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, 1991, página 29. Esos datos que tenemos ahí encerrados en este rectángulo azul es la referencia a los datos del documento donde yo extraigo esta información, que en este caso es un libro. Para efectos del trabajo que ustedes están realizando, probablemente no recurran a un libro, sino que recurran a alguna página de internet, algún video, etcétera, pero siempre debiésemos tener, ¿cierto?, los apellidos de las personas que nos dan a conocer estas ideas o estas citas textuales que nosotros copiamos en nuestro trabajo, ¿ya? La copia bajo una cita textual no es mala siempre y cuando yo diga que es de una persona o de varias personas en específico, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido tenemos nuestras citas textuales. Es decir, usamos siempre comillas, ¿ya? Y además añadimos los datos que mencionábamos acá al final del ejemplo, ¿cierto? Estos apellidos y ojalá el año, idealmente la página del libro del cual fue extraído, si es que es de un libro, o por lo menos el apellido en este caso, pero siempre con comillas la frase que estamos utilizando. En el caso de haber otras formas de citar, que también las hay, corresponde a citas no textuales. Y aquí se vuelve a repetir, ¿cierto?, esta palabra que hemos mencionado durante esta cápsula, la paráfrasis. La paráfrasis es básicamente cuando nosotros escribimos con nuestras propias palabras la reflexión de un autor. Por lo tanto, tenemos nuestra cita y luego de nuestra cita deberíamos tener también el nombre del autor y entre paréntesis los datos que habíamos mencionado anteriormente, el año de publicación y en caso de ser necesario el número de página de donde extrajimos nuestra información. Acá tenemos un ejemplo de una cita no textual. Dice: Martínez de Sousa, 1999, considera que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que se conoce del libro. Si yo observo acá ya no tengo comillas, sino que lo digo con mis propias palabras. Hay un autor que lo nombro, ¿cierto?, Martínez de Sousa, además podría tener conocimiento acerca del año en donde dice esta frase, ¿cierto?, este señor. ¿Qué es lo que dice él? Y redacto con mis palabras, porque considera que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que conoce el libro. Por lo tanto, aquí tengo la idea de Martínez de Sousa, dicha en el año 99, y además, como esto está extraído de un libro, también tengo la página de donde se extrajo esta idea. La diferencia con la cita textual es que aquí yo no coloco sus palabras exactas, sino que coloco la idea que él quiere defender y además lo coloco con mis palabras, pero siempre reconociendo al autor original, ¿ya? Entonces tenemos dos formas de citar para nuestro trabajo que las podemos utilizar. Una son las citas textuales, es decir, con comillas, y las citas no textuales, es decir, la paráfrasis que podamos realizar de una idea en particular. Ya siempre colocando los datos que corresponden. En este caso, la persona a quien estamos citando, a quien estamos parafraseando, y el año, al menos de donde dijo esta idea o donde dio a conocer su forma de pensar. Entonces hoy día lo que vimos básicamente es cómo poder desarrollar nuestros argumentos, poder respaldarlos siempre, y para ello, y con esto vamos finalizando, es importante considerar algunos elementos para poder buscar buenos argumentos también. Algunas dudas que fueron surgiendo en las semanas anteriores las retomé, ¿cierto? Y aquí hay algunas respuestas y algunos datos bien importantes. Lo primero es que se basen en sitios de internet que sean confiables. ¿Cómo yo sé que un sitio de internet es confiable? Primero, porque no es fácil editarlo. Por lo tanto, lugares como el Rincón del Vago u otros que no son muy serios, deberíamos evitarlo y tratar de buscar información en sitios de internet en donde sea confiable la información, en donde yo vea que hay algún autor de esa información y en el fondo que hayan datos que yo pueda comprobar.
Por lo tanto, si no confiamos en la veracidad de esa página que en la que nos estamos basando, perfectamente podríamos corroborarla, haciendo ese ejercicio, ¿cierto?, de buscar la misma información en otra página de internet, por ejemplo, y viendo que los datos coinciden. Si hacemos ese ejercicio, ya estamos corroborando información y no estaríamos, ¿cierto?, utilizando falsas informaciones para nuestros argumentos. Y por último, una fuente confiable de información pueden ser revistas o artículos especializados, medios masivos de comunicación, opiniones de expertos, de personas que son muy reconocidas en el tema que tú estás trabajando, agrupaciones o colectivos dedicados al tema de interés también que ustedes están realizando, entre otros. Siempre, siempre considerar que sean sitios de internet confiables y que además estas organizaciones o que estas revistas especializadas sean de conocimiento general, que las personas expertas en los temas que ustedes están trabajando conozcan esos sitios, etc. Y bueno, por supuesto que pueden hacernos las consultas correspondientes, tanto a mí como a la profesora Ivonne, a nuestros correos, y cualquier duda, cualquier elemento que quieran ustedes comentar de su trabajo, siempre vamos a recibir sus correos y podemos ir resolviendo y orientando de ser necesario. Que tengan una bonita semana, un abrazo a cada uno y cada una de ustedes. Hasta luego.